Buenos días, chicos. Bueno, buenas tardes ya. A ver, vamos a empezar la clase de hoy. La clase de hoy va a estar direccionada exclusivamente a realizar ejercicios sobre los problemas del movimiento de tipo parabólico. Muy bien. Para dar por finalizado el tema del día de hoy y, por supuesto, proceder a enviarles la asignación del tema. Quería comenzar la clase, por favor, recordándoles a los chicos de los proyectos interdisciplinarios. Estuve día miércoles y estuve día jueves esperándoles en la tarde y solamente se acercó un estudiante a revisar su proyecto. Bueno, 2 estudiantes en realidad se acercaron a revisar su proyecto. Por favor, chicos de los proyectos interdisciplinarios, tienen que acercarse para que revisemos qué es lo que está sucediendo con sus proyectos y podamos adaptar lo que tengan a lo que se está pidiendo para que puedan avanzar más rápido y no se pierda el trabajo que tienen hasta ahora. Les comento de adicional que no les sea aperturado la plataforma para que puedan subir nuevamente fase 1 y fase 2, porque tengo conocimiento que la coordinación académica está coordinando unos cursos de normas APA, ya para que ustedes sepan cómo va a ser la estructura del informe que tienen que entregar, y una vez que hayan tenido esos cursos y hayan hecho las modificaciones necesarias, sí abrirles la plataforma para que la retroalimentación que se les dé sea exclusivamente de lo que le atañe a física y no se les haga tantas retroalimentaciones exclusivamente por la forma de presentar el trabajo, ¿sí? Ahora, ya que les he dicho esto, comencemos materia, por favor, y les indiqué que el día de hoy vamos a hacer ejercicios del movimiento parabólico. Solamente ejercicios. Ejercicios que vamos a hacer, por favor, de forma conjunta, para que ustedes puedan ya terminar de solventar las dudas que tengan y podamos dar por finalizado el tema. De algo tú te deberías de preguntar. ¿Qué gana ahí? Julián Tobar, tienes el micrófono abierto, por favor. Comencemos. Les recuerdo, el movimiento parabólico, primero es un movimiento bidimensional, ¿sí? Es un movimiento que ocurre en ambos ejes de nuestro sistema cartesiano de manera simultánea. Es un movimiento acelerado, ¿sí? Si bien en el eje X no experimenta una aceleración el objeto que se está moviendo de manera parabólica, en el eje Y sí existe una aceleración. Esta aceleración es igual a la aceleración gravitatoria y es la que nos genera, chicos, un movimiento que es acelerado. ¿Ya? Les recuerdo, tenemos 2 tipos de movimiento parabólico. El movimiento parabólico completo, ¿sí? En el que el objeto parte desde cierto punto en Y, realiza su movimiento parabólico y termina en la misma altura en Y. Ese es el primer movimiento, es el movimiento parabólico completo. En este movimiento parabólico completo, el tiempo que le demora hacer este movimiento se llama tiempo de vuelo, ¿sí? Y alcanza la altura máxima en la mitad del tiempo de vuelo. La altura máxima que puede alcanzar el móvil la logra cuando está en la mitad del tiempo de vuelo. Esa mitad de tiempo de vuelo se conoce como tiempo máximo. Muy bien. Y tenemos el segundo caso de movimiento parabólico en el que el objeto parte de cierta distancia en Y, es decir, de cierta altura, realiza el movimiento parabólico y llega hasta una altura distinta en Y. Este movimiento, que es semiparabólico, tiene un tiempo de vuelo igual a un tiempo máximo, ¿sí? Solamente ejecuta la mitad del movimiento. Entonces tenemos tiempo máximo. Muy bien. En ambos casos tenemos un ángulo de despegue y un ángulo de aterrizaje.
El ángulo de despeje es el ángulo con el que sale el objeto, el ángulo con el que sale la velocidad, muy bien, y que se mide a través del eje Y, del eje X, perdón. El eje X medimos el ángulo de despeje. En los dos casos lo tenemos. En el caso de que el movimiento es completo, este ángulo de despegue es distinto de 0. En el caso en el que el movimiento es semiparabólico, este ángulo de despegue es igual a 0. El ángulo de aterrizaje, este que está acá, con el cual llega el objeto, siempre será distinto de 0. Muy bien. Tenemos esos casos considerados y ese repaso en los conceptos de movimiento parabólico. ¿Ya? Comencemos entonces nuestros ejercicios. Para hacer los ejercicios, tenemos que identificar. Como tenemos un movimiento constante para el eje Y, X, y un movimiento acelerado para el eje Y, tenemos ahora las ecuaciones del movimiento escritas de manera independiente. Tiene usted ecuaciones de movimiento para el eje X y ecuaciones de movimiento para el eje Y. Por lo tanto, todos los procesos que sean hechos con movimiento parabólico tienen que separar, ¿ya?, en el movimiento horizontal y en el movimiento vertical. Esto porque las ecuaciones de movimiento no coinciden. Las ecuaciones de movimiento son las que les muestro acá. No se preocupen porque a lo largo de todas las diapositivas están escritas para que vayamos seleccionando la que mejor se adapte a nuestro problema. Comencemos con los ejercicios. Tenemos un ejercicio de fútbol en el que un portero saca el balón con el que están jugando desde el césped a una altura de 26 metros por segundo. Perdón, a una velocidad de 26 metros por segundo. Si la pelota sale del suelo con un ángulo de 45 grados y cae sobre el campo sin que antes lo toque ningún jugador, tenemos que calcular la altura máxima a la que llega el balón y la distancia desde el portero hasta el punto donde caerá la pelota en el campo. ¿Qué nos dice el enunciado del problema? El enunciado del problema nos dice, primero pintamos nuestro sistema cartesiano, y nos dice que han lanzado un balón. Ese balón salió con cierta velocidad y salió con cierto ángulo. Muy bien. ¿Con qué velocidad salió? Salió con una velocidad de 26 metros por segundo. ¿Y con qué ángulo salió? Salió con un ángulo de 45 grados. Veamos cómo podemos calcular la altura máxima del balón. ¿Cuál va a ser la altura máxima del balón? Imagínense que el balón comenzó a comportarse de esta manera, ¿sí? Hizo un movimiento parabólico y finalmente bajó. La altura máxima que va a alcanzar corresponde al vértice de nuestra función parabólica. Este punto de acá es la altura máxima a la que llega el balón y esa es la que vamos a calcular en este momento. ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos de la siguiente manera, ¿ya? Primero extraigo los datos de mi problema. ¿Cuáles son los datos de mi problema? Bueno, la velocidad inicial son 26 metros por segundo. El ángulo de despegue, el ángulo con que sale, son 45 grados. Y siempre tenemos como dato adicional en cualquier movimiento parabólico que el valor de la aceleración gravitatoria es menos 9,81 metros por segundo al cuadrado. Esos son los datos. Dos que extraje del problema y uno adicional que siempre tengo motivado a que es un movimiento parabólico. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es revisar el conjunto de ecuaciones que tenemos disponibles. Y en función a mis datos, seleccionar la ecuación que sea más adaptable.
¿Sí? Me están diciendo que calcule la altura máxima. ¿Cuál es la altura máxima? Vamos a revisar nuestras ecuaciones. La altura máxima es esta Y máxima que aparece acá, ¿sí? Me dice que Y máxima va a ser igual a menos la velocidad inicial en el eje Y al cuadrado, o sea, tome la componente Y de su velocidad y elévela al cuadrado. Y este resultado, divídalo entre 2 por el valor de G. Esa es la ecuación que más se me adapta. Y ustedes me dirán, profe, pero no tenemos la componente Y de la velocidad. Sin embargo, reviso mis ecuaciones y me dice que la componente Y de la velocidad la puedo comprobar sabiendo el módulo de la velocidad y sabiendo el seno del ángulo de despegue. Yo conozco el seno del ángulo del despegue porque conozco el ángulo de despegue. Entonces, como esta ecuación necesita la velocidad inicial en el eje Y, yo puedo tomar esta para calcularla porque tengo los datos necesarios y así calcular la altura máxima. ¿Cómo hacemos esto? Primero, me copio mi ecuación de altura máxima. Esta que está acá, la copié en esta manera. ¿Sí? Y adicional, como me piden la velocidad inicial, este 0 significa inicial, en el eje Y, lo que hago es que me copio la ecuación para la velocidad inicial en el eje Y. Aquí me la copié. Muy bien. Y sustituyo datos. ¿Qué datos sustituyo? En B0, por supuesto que voy a sustituir los datos de la velocidad inicial. Y en el seno del ángulo de despegue, pongo el seno de 45 grados. ¿Bien hasta este momento? Todo bien. Como sé quién es el seno de 45 grados, ¿sí? Y sé cuánto vale este B0, lo que hago es que calculo y obtengo que la componente vertical de la velocidad inicial es igual a 18,38 metros por segundo. Fíjense cómo se lee este B0Y. Este B0Y es la componente vertical de la velocidad inicial. Esa es la manera correcta de leer esta expresión que está acá. ¿Y cuánto obtuve? Obtuve que la componente vertical de la velocidad inicial es igual a 18,38. Como ya tengo este dato, ahora simplemente sí puedo pasar y calcular el valor de Y máxima, la altura máxima a la que llegó el balón. ¿Cómo lo hacemos? Copié la ecuación y ahora sustituyo datos. En el dato de la componente vertical de la velocidad inicial, coloco el dato que acabo de calcular. Muy bien. Y este lo elevo al cuadrado. Fíjense que este signo menos que va acá se mantiene. El signo menos no se incluye en el cuadrado. ¿Ya? Ese signo menos es necesario y fundamental porque es el que nos va a permitir eliminar el signo menos que va a surgir del denominador. El denominador es igual a menos 2 veces el valor de la gravedad. Y como sabemos, el valor de la gravedad resulta negativo, ¿ya? Por eso es fundamental que este signo menos no le introduzcan en el cuadrado. ¿Sí? Cuando tienen esto, simplemente, ¿qué tienen que hacer? Tienen que elevar al cuadrado el valor de la componente vertical de la velocidad inicial que calcularon antes. El valor de 18,38 lo elevan al cuadrado. Una vez que lo tienen, lo dividen entre 2. Y después que lo dividan entre 2, lo dividen entre 9,81. Muy bien. Esto lo pueden hacer de esta manera o lo pueden hacer de plano multiplicando aquí de una vez, aquí elevando al cuadrado de una vez. Como mejor les convenga hacer su operación algebraica, pero siempre respetando que lo que se eleva al cuadrado es solamente el valor de la componente vertical de la velocidad inicial. Muy bien. Si hacen eso de esta manera, los signos menos deben cancelarse, ¿sí? Y van a obtener un valor para la altura
que es positivo. Ese valor positivo en este caso nos dio 17,22 metros al cuadrado, metros. Muy bien. ¿Por qué tiene que ser positivo y por qué es importante que sea positivo? Porque cuando ustedes colocaron su sistema, de referencia, debieron haber indicado, ¿sí? Que como el móvil partió con cierto ángulo, ¿sí? Y después ese móvil se desplazó de esta manera, alcanzó una altura y esa altura corresponde a cierta posición en Y. Por esto es que resulta tan fundamental conservar ese signo menos. Esta altura, por ser una distancia medida en el primer cuadrante de su sistema de referencia, tiene que ser justamente positivo. ¿Alguna duda hasta este momento, por favor? Quiero que pregunten todas las dudas porque esta es la última clase en la que vamos a ver este tema. Necesito saber si comprenden cuál es el proceso de la elección de las ecuaciones y si comprenden cada uno de los pasos que se están haciendo. Muy bien. Como nadie levanta la manita, supongo que no existe ningún tipo de duda. Así, dígame, señorita Juliana Carcha. Profe, yo entré un poquitito tarde y no logré ver desde el inicio cómo se resolvía el ejercicio, así que no me quedó claro. No, disculpe. Ya, ¿desde dónde comenzó usted a ver el ejercicio para saber más o menos desde dónde tenemos que retomar? Desde que recién se ubicó en esta página del Canva. Ya, perfecto. Le hago un recuento, señorita Carcha. No pasa nada, no ocurre nada. A ver. En este caso, estamos repasando lo que ocurre con un movimiento que es parabólico. Les recuerdo que un movimiento parabólico es aquel que ocurre de la siguiente manera. Usted tiene un móvil, ¿sí? Y ese móvil lo lanza. Lo lanza con cierta velocidad inicial y con cierto ángulo desde la horizontal, ¿ya? Como lo lanzó, usted tiene por supuesto una velocidad inicial, ¿sí? Y el móvil comienza a moverse. Llega a un punto que la velocidad ya en el eje Y se hace cero y esto es debido a los efectos de la aceleración gravitatoria. En el momento en el que se hizo cero la velocidad en el eje Y, el móvil comienza a descender. Y al descender se ve afectado por la aceleración gravitatoria y también por la velocidad horizontal que lleva. Esta combinación de velocidades es la que nos produce un movimiento que es de manera parabólica. Muy bien. Debido a que en el eje X no existe aceleración y sí existe en el eje Y esa aceleración es igual al valor de G, tenemos que separar el movimiento del móvil en dos componentes. Tenemos que analizar lo que ocurre en el movimiento horizontal y tenemos que analizar de manera independiente lo que ocurre en el movimiento vertical. Por lo tanto, tenemos ecuaciones de movimiento distintas para cada eje. ¿Cómo aplicamos esto? Estamos revisando este ejercicio. Tenemos un balón de fútbol. Ese balón de fútbol es pateado por el portero y sale con una velocidad inicial de 26 metros por segundo. Adicional a esto, sabemos que la pelota sale del suelo con un ángulo de 45 grados y cae sobre el campo sin que lo toque otro jugador. Nos piden calcular
¿Cuál es la altura máxima que llega el balón? ¿Y cuál es la distancia que hay desde el portero hasta que el balón cayó? ¿Qué nos está diciendo este ejercicio? Nos está diciendo que usted tiene cierto sistema de coordenadas. Para empezar, todos los problemas de física parten de un sistema de coordenadas, ¿sí? Este sistema de coordenadas le permite a usted medir cómo es ese movimiento. Le está diciendo el ejercicio que el balón salió con cierta velocidad y con cierto ángulo, ¿sí? Este ángulo, se lo dice el ejercicio, es de 45 grados y le dice esta velocidad, el módulo de esta velocidad, que es de 26 metros por segundo. ¿Cómo se mueve el móvil? El móvil se va a mover de esta manera, o sea, la pelota. Sale con esta velocidad inicial, ¿sí? Llega a un punto en el que la velocidad en el eje ya se hizo 0 y comienza a descender. Más o menos esto es lo que va a hacer el móvil. En este punto, ¿sí? En el que el móvil comenzó a descender, aquí es donde el móvil alcanza su altura máxima, ¿ya? Aquí en este punto. Vamos a ver cómo podemos calcular cuál fue esta altura a la que el móvil llegó con esa velocidad inicial, ¿sí? Les comentaba a los chicos que para saber esto, lo primero que tenemos que saber es la extracción de los datos de nuestro problema. ¿Cuáles son los datos? Los datos son que tenemos cuál es el valor de la velocidad inicial, este que está acá. Tenemos también el ángulo de despegue con el cual sale la pelota, ¿sí? Y adicional tenemos siempre el valor de la aceleración gravitatoria, que es igual a menos 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Teniendo estos datos y sabiendo cuál es mi incógnita, lo que yo procedo a hacer es a elegir la ecuación que necesito para calcular la altura máxima y la que se ajuste más a mis datos. Entonces, reviso las ecuaciones, por supuesto, del movimiento vertical porque me están pidiendo la altura. Y encuentro una ecuación que me dice que la altura máxima, y máxima, es igual a menos b0y, es decir, la componente y de la velocidad inicial elevada al cuadrado, y todo eso está dividido entre 2 por g. ¿Sí? Si se dan cuenta, tengo el valor de g, pero no tengo el valor de esta velocidad inicial y. Entonces, esta es la única ecuación que me permite calcular la altura máxima y me falta un dato. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que revisar el resto de las ecuaciones a ver si alguna me permite determinar esta partecita de acá. Reviso mis ecuaciones y me doy cuenta que tengo una expresión para B0Y. ¿Cuál es B0Y? Es igual a B0 multiplicada por el seno del ángulo de despegue. Ah, yo conozco el ángulo de despegue, son los 45 grados que me dijo el ejercicio. Y adicional, conozco el valor de la velocidad inicial. ¿Quién es la velocidad inicial? Los 26 metros por segundo con los que fue lanzada el móvil. Entonces, como conozco todos estos datos, puedo decir que conozco el valor de B0Y. Y como conozco el valor de B0Y, puedo utilizar esta ecuación para calcular la altura máxima. ¿Cómo lo hacemos? Me copio la ecuación de Y máxima. La dejo ahí tranquilita. Ahora me copio la ecuación de B0Y. La ecuación de B0Y la calculo instantáneamente. ¿Cómo hago? Sustituyo los datos. ¿Bien? Sustituí los datos y sé que B0 es igual a 26 metros por segundo. El seno se queda como función y sustituyo el argumento de ese seno, es decir, el valor del ángulo de despegue, que son 45. El seno de 45 grados es aproximadamente 0,7, ¿ya?
y eso lo multiplico por 26, me da 18,38 metros por segundo. Este es el valor de la componente vertical de la velocidad inicial. Como ya conozco este dato, ahora sí puedo calcular mi altura máxima. ¿Cómo la calculo? La altura máxima me dice, tiene signo menos. Ese signo menos déjelo tranquilito. Agarre el valor de su velocidad inicial en y elévelo al cuadrado. Y todo eso divídalo entre 2 veces el valor de la gravedad. ¿Sí? ¿Qué hice yo en este caso? Primero sustituí datos. Muy bien. Una vez que sustituí datos, agarré el 18,38 y lo elevé al cuadrado. ¿Sí? Después que lo elevé al cuadrado, dividí entre 2 por 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y de ahí obtuve que el valor de Y máxima es 17,22 metros. ¿Qué ocurrió con los signos menos? ¿Por qué obtuve un resultado positivo? Porque el signo menos de la ecuación, ¿sí?, se eliminó con el signo menos del valor de la gravedad. Por eso es que es importante que ustedes establezcan el sistema de referencia como les estoy indicando, en el que el eje Y positivo se encuentra por encima de la horizontal, el eje Y negativo se encuentra por debajo de la horizontal. Y adicional a esto, el valor de G será negativo. Estamos diciendo que es una aceleración que me está llamando hacia abajo. Muy bien. Ahí encontramos entonces que el balón llega a una altura máxima de 17,22 metros y a partir de ahí comienza a descender. ¿Qué me pedía el problema también? El problema me pedía la distancia que alcanza el balón desde que sale del portero hasta que vuelve a caer el campo. Cuando me piden la distancia, me están diciendo la distancia vertical. Perdón, la distancia horizontal, es decir, la distancia en el eje Y. Eso es la que me están pidiendo. La distancia en el eje X. ¿Cómo puedo calcular esa distancia? A ver, reviso mis ecuaciones. Tengo y reviso y veo que tengo una ecuación para R. Y R me dice que es igual a delta X. ¿Qué es delta X? Delta X es una X final menos una X inicial. Es decir, una posición final menos una posición inicial. Si yo digo que la posición inicial es donde estaba el portero, es de donde salió la pelota, y la posición final es a donde yo quiero saber a dónde llegó, ahí estoy viendo cuál es la distancia que recorrió. Por lo tanto, la ecuación que yo necesito es saber esta R. Esta R que está acá, ¿sí?, es igual a esta R que está acá. Y ustedes me van a decir, ¿cómo que es igual? Las dos me miden la distancia a la que estoy. Las dos me miden eso. Como en la primera ecuación nunca me dijeron en qué posición exacta estaba el portero, yo no puedo usar esta ecuación, porque no sé en qué lugar en mi eje X está parado el portero. Por lo tanto, tengo que hacer esta otra ecuación que está acá. Y ustedes me dirán, a ver, profe, pero esa ecuación tiene Bx y tiene el tiempo de vuelo. Yo no conozco ni Bx ni conozco el tiempo de vuelo. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo que le demoró a toda esa pelota a moverse. Y tenemos una expresión muy bonita del tiempo de vuelo en el eje vertical. ¿Por qué esa ecuación es tan bonita? Porque esa ecuación me dice que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial en Y dividido entre la gravedad. Y la velocidad inicial en Y, yo la calculé del ejercicio anterior, por lo tanto puedo decir que puedo calcular el tiempo de vuelo a través de esta ecuación.
¿sí? ¿Qué hago? Me copio mi ecuación. Tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial entre g, con un signo negativo. Calculamos esto con la velocidad inicial que calculamos anteriormente y obtenemos un valor positivo para el tiempo. Fíjense que aquí también el valor de tiempo tiene que ser positivo. El tiempo en física jamás puede tener un valor negativo. El tiempo siempre va a estar evolucionando. Para que exista un movimiento, tiene que haber un tiempo inicial y un tiempo final. Y ese tiempo final siempre tiene que ser mayor al tiempo inicial. Por lo tanto, usted nunca va a tener valores negativos para el tiempo. Muy bien. Como no tiene valores negativos para el tiempo, estos dos signos deben cancelarse. Y si hacen la ecuación matemática, si hacen la relación, es decir, esa división, van a obtener que el tiempo de vuelo es de 3,75 segundos. ¿Qué me está diciendo eso? Que el objeto tardó 3,75 segundos en llegar al suelo desde el momento en el que el jugador de fútbol lanzó el balón. Bien, ahora ya tengo el tiempo de vuelo. Como tengo el tiempo de vuelo, sí puedo calcular el desplazamiento en X. ¿Cómo calculo el desplazamiento en X? Me copio la ecuación. Digo que va a ser la componente X de la velocidad multiplicada por el tiempo que acabo de calcular. Ah, pero no conozco la velocidad inicial en el eje X. Tengo que calcular. ¿Cómo la calculo? Me la copio de aquí. La velocidad en X va a ser igual a multiplicar el módulo de la velocidad inicial por el coseno del ángulo de salida. ¿Sí? Esta ecuación que está acá, ¿cómo está? Me la copio y la sustituyo aquí donde dice Bx. ¿Sí? Y ese Bx, por supuesto, lo multiplico por el tiempo de vuelo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Quién es B0? B0 es 26 metros por segundo. Función coseno se mantiene invariante. ¿Quién es el ángulo de despeje? 45 grados. ¿Ya? ¿Y quién es el tiempo de vuelo? El que acabo de encontrar. Como ese es el tiempo de vuelo, simplemente multiplico cada una de estas cositas. ¿Ya? Multiplico 26 por el coseno de 45 por 3,75 y obtengo que la distancia que se desplazó la pelota desde que el portero la lanzó hasta que se detuvo fue de 68,94 metros. ¿Alguna duda hasta este momento? Levante la mano, por favor, el que tenga dudas. Perfecto, como no tienen dudas, asumo que entendieron el ejercicio, así que hagamos otro ejercicio. Muy bien. Dice el ejercicio que en una prueba de atletismo de lanzamiento de peso, un atleta logró una marca de 22 metros. ¿Sí? Sabiendo que la bola que lanzó con la mano salió, ¿sí? Desde 2 metros del suelo y con un ángulo de 45 grados, se tardó 15 segundos hasta que aterrizó en el piso. Nos piden que por favor averigüemos la velocidad inicial con que el atleta hizo ese lanzamiento. Les repito, tenemos una prueba de atletismo que consiste en lanzamiento de peso. En esta prueba, el atleta lanzó una bola. Esa bola, ¿sí? Salió de la mano de nuestro atleta a una altura de 2 metros desde el suelo y con un ángulo de 45 grados, ¿sí? Y se demoró 15 segundos en caer. ¿Cómo fue el movimiento de esa bola? Esa bola se comportó de esta manera. Primero,
trazo el sistema de referencia, ¿sí? Siempre mi sistema de referencia. Lo tracé. Este punto se supone que es y igual a 0, pero me está diciendo que se lanzó desde 2 metros. Pongamos que aquí están 2 metros. Entonces, ¿cómo fue el lanzamiento? El lanzamiento fue de la siguiente manera. El atleta lanzó la pelota así y la pelota o la bola cayó así. Este es un caso también de movimiento parabólico. Muy bien. La pelota, la bola fue lanzada con cierto ángulo. Cuando llegó a cierto punto, el efecto de la gravedad comenzó a hacerla caer. Y motivado a esto, ya a la velocidad inicial que tiene en el eje X, la pelota realizó un movimiento que es parabólico. Como realizó ese movimiento de esa manera, tengo que utilizar las leyes de ecuación de movimiento. Me dice, calcule la velocidad inicial del lanzamiento. ¿Sí? La velocidad inicial del lanzamiento va a ser igual a la velocidad en el eje X. Muy bien. La velocidad va a ser en el eje X. ¿Cómo calculamos? B0, ¿sí? Por el coseno del ángulo de lanzamiento. Esta que está acá. B0 es lo que me están pidiendo, la velocidad inicial. Esa va a ser igual a Bx sobre el coseno del ángulo. Pero ustedes me van a decir, pero es que no conocemos a Bx, y tienen toda la razón, ¿sí? Pero podemos conocer el valor de Bx a través de la ecuación del desplazamiento horizontal, esta que están acá. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque el problema les está diciendo, ¿sí? Aquí en los datos, que la bola se desplazó 22 metros, es decir, que hizo todo este desplazamiento, 22 metros. Y les dice que lo hizo en un tiempo de 15 segundos. Tengo entonces este desplazamiento y tengo el tiempo de vuelo. Por lo tanto, voy a poder calcular el valor de la velocidad en la componente X. ¿Cómo lo hago? Me copio la expresión para el desplazamiento, ¿sí? Y de allí despejo Bx. ¿Cómo me queda Bx? Me queda que va a ser R, el desplazamiento, entre el tiempo de vuelo. ¿Quién es eso? 22 metros que fue el desplazamiento dividido entre los 15 segundos que me demoró en llegar hasta ese momento. Por lo tanto, puedo calcular y obtengo que la velocidad en X es de 1.47 metros por segundo. ¿Ya? Como ya tengo el valor de Bx, puedo proceder a calcular la velocidad inicial. ¿Y cómo lo hacemos? Sustituimos este Bx que acabo de encontrar y dividimos entre el coseno del ángulo, muy bien, de despegue, que son los 45 grados que me dice el ejercicio. Si hacemos esta relación matemática, obtenemos entonces que la velocidad con la que partió la bola cuando el atleta la soltó fue de 2,4 metros por segundo. ¿Sí? Fíjense que me está pidiendo simplemente la velocidad, no me dicen el vector de velocidad. Por lo tanto, me puedo quedar con este resultado y decir que la velocidad inicial fue de 2,4 metros por segundo. ¿Alguna duda, chicos? Levanten la mano, por favor, aquel estudiante que no haya entendido lo que está ocurriendo en este momento. ¿Cómo asumo que no hay ningún tipo de
duda, porque nadie levanta la mano, les pido por favor que realicen ustedes el siguiente ejercicio. Un arquero lanza una flecha horizontalmente desde una torre de 12 metros de altura, ¿sí? La flecha sale del arco a 15 metros por segundo. Despreciemos el rozamiento con el aire, ¿sí? Imaginémonos que no hay aire que detenga la flecha. Nos pide, ¿cuánto tiempo estará la flecha en el aire? ¿A qué distancia de la torre llegará la flecha del suelo? ¿Y con qué velocidad impactará? Entonces, ¿qué está ocurriendo en este caso? Les explico qué ocurre en este caso. Nuevamente, lo primero que hago es que monto mi sistema de referencia. Tengo el eje X y tengo el eje Y. Muy bien. Me dice que existe una torre y la torre está a 12 metros de altura. Por ejemplo, está aquí. Desde ese punto, un arquero lanzó una flecha. Muy bien. Esa flecha, por supuesto, se ve afectada por la gravedad. Y la flecha realiza este movimiento. Muy bien. La flecha realiza este movimiento hasta que cae al suelo. ¿Ya? Nos pregunta, ¿cuánto tiempo le va a demorar a la flecha caer de esta forma? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Calcular el tiempo de vuelo. ¿Sí? Nos pregunta también, ¿a qué distancia va a llegar? ¿A qué distancia va a llegar del eje X? Porque dice a qué distancia de la torre llegará. Supongamos que este es X igual a 0. Le está pidiendo su problema que determine esta distancia. A les pide el tiempo en que tardan en caer. B les pide esta distancia. Y C les pide la velocidad final en este punto y les pide este ángulo. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que suponer que el vector velocidad en este punto está así. ¿Sí? Como el vector velocidad en ese punto está así, aquí se generó un ángulo. Este ángulo es el ángulo de aterrizaje. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes, chicos? Primero, calcular el tiempo de vuelo. ¿Cómo calculan el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo, ¿sí? Lo calculan ustedes con la ecuación que ven acá. La ecuación les dice a ustedes que el tiempo de vuelo es menos 2 veces V0Y, ¿ya? Multiplicado por G. Si ustedes lo quieren calcular de esta manera, necesitan saber quién es V0Y. ¿Y quién es V0Y? ¿Sí? V0Y es el seno del ángulo de despegue. ¿Ok? El seno del ángulo de despegue. ¿Ok? Calculen, por favor, a ver qué está ocurriendo en este caso. Y no supongan que se lanza horizontalmente, para que sea menos complicado. Vamos a suponer que se lanza con un ángulo de 15 grados. Muy bien. Supongamos que se lanzó con un ángulo de 15 grados. Por favor, utilizando el ángulo de despegue de 15 grados y sabiendo el valor de la velocidad inicial, ¿sí? Calculan el tiempo de vuelo. Ese tiempo de vuelo es el tiempo que le va a demorar al objeto caer hasta el suelo.
el primero. El segundo, ¿a qué distancia de la torre va a llegar? Si ya tienen el tiempo de vuelo, no, pueden calcular el desplazamiento en X con esta ecuación que les estoy mostrando acá. Para ello, primero calculen el Bx a través de esta ecuación. Esa sería la parte B. ¿Y con qué velocidad impactará? Les están pidiendo By final. Muy bien. Eso sería todo lo que tienen que hacer. Por favor, realícenlo antes de terminar clase para ir comparando los resultados. Primero, calculen el tiempo de vuelo que le demora al objeto caer. ¿Alguien ha culminado? El tiempo de vuelo les tiene que dar eso. ¿Cómo lo hacen? Toman el valor de la velocidad inicial, que son 15 metros por segundo, lo multiplican por 2 y después lo multiplican por el seno de 15 grados. Y eso a continuación lo dividen por el valor de la aceleración de gravedad.
Les estoy mostrando en pantalla los resultados a los que tienen que llegar, chicos, por favor. Presten un momentito atención. El tiempo de vuelo, al final, les tiene que dar igual a 0.79 segundos o muy aproximado, 0.80, por ahí aproximadamente, dependiendo de la cantidad de decimales que empleen. La distancia que recorre tiene que ser de 11.44 metros aproximadamente y la velocidad final tiene que ser de menos 3.87 metros por segundo. Porque quiero que calculen esto y vean. Fíjense que la velocidad inicial me está dando a mí un valor negativo. ¿Qué me está diciendo esa velocidad? Me está diciendo que el vector está apuntando justamente hacia abajo, ¿ya? Me está diciendo que la velocidad está disminuyendo por acción de la gravedad y está apuntando directamente hacia abajo. ¿Alguna duda, chicos, por favor? Si no existe una duda, les dejo acá los resultados para que por favor comparen con sus ejercicios y doy por finalizada la clase de hoy y por finalizado entonces el tema de movimiento parabólico. El día de hoy les estaré enviando la tarea de movimiento parabólico. Tendrán una semana para resolverlo. Eso quiere decir que me la van a tener que estar entregando el próximo martes, ¿ya? Por supuesto, a través de la plataforma. La tarea está súper sencilla, consiste en una serie de ejercicios que son tomados de su libro de texto de física de la editorial Elinud, ¿sí? Verán que están tomados de ahí, son súper sencillos y en el transcurso de la tarde estaré subiendo el video de esta clase, de esta reunión, y adicional a esto, estaré, chicos, enviándoles la tarea. Muchísimas gracias por conectarse. Ya, les deseo feliz tarde a todos y por favor los estudiantes de los que tengan dudas con los proyectos interdisciplinarios pueden acercarse al colegio ya para que conversemos a partir del día miércoles en la tarde. Ya. Hasta luego. Gracias por Profe, asistir. gracias. Gracias, Que profe.